¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? En esta ocasión vamos a continuar con esa nueva sección del canal conocida como Pregúntale a Flash, en donde responderé 5 de sus preguntas que me hayan dejado en los comentarios sobre nuestra amada franquicia de burras de colores, siendo que nuestra quinta y más importante pregunta de hoy es el cómo cambió el mapa de Equestria entre la G4 y la G5. Y te recuerdo que si quieres participar en esta sección debes escribir en los comentarios de cualquier video o publicación la etiqueta Pregúntale a Flash seguido de tu respectiva pregunta, pero solo una, no toda una fila de preguntas. Además de que si quieres tener prioridad en la próxima selección o recibir una respuesta personal mía, puedes volverte miembro del canal en cualquiera de los 3 niveles, para así también obtener otros beneficios como emojis, insignias, acceso anticipado a algunas publicaciones o hasta videos, y por supuesto, mi eterno agradecimiento por apoyar el canal. Por lo que sin más, comencemos. En nuestra primera pregunta, el embajador de Equestria, Maverick, cuestiona si llegaremos a ver algún villano en la G5 que haga uso de tecnología aprovechando que está avanzado en Equestria. Y bueno banda, primero que nada hay que tener en cuenta que esto ya se llegó a ver con Sprout al ordenar la creación de todo un robot gigante para destruir a los unicornios y pegasos, aunque dicha máquina realmente no fue de mucha utilidad, por lo que esa cuota en teoría ya se cumplió. Ahora si hablamos de un villano que, de nueva cuenta, dependa de estas características para cometer sus crímenes o algún tipo de hacker terrorista, la verdad yo sí lo veo un tanto improbable, pero no lo descarto. Sin embargo, creo que lo más probable es que veamos alguna situación donde el internet y las redes sociales posean un rol antagónico, donde ponis hagan escándalo por toda la información que se revela ahí, algo muy similar a la trama del cuarto poder de Ponyville o el especial de Navidad de Equestria Girls, que de hecho es mucho más similar en su contexto. Además, ambos poseen a las Cutie Crusaders como las responsables. Un episodio así sin duda sería una oportunidad perfecta para aprovechar el nuevo contexto tecnológico y social de esta generación y obviamente hacer una crítica a nuestra realidad actual, donde por comentar cualquier cosa te critican. Además de que podría darle mucho desarrollo al personaje de Pip, siendo que ella está muy metida en estas cosas, y claro, no hay que descartar la posibilidad de que haya alguien o un grupo de personas quienes estén detrás de estas acciones muy similar a las Crusaders o hasta con genuinas malas intenciones, pero habrá que esperar a saber si veremos algo así. Ahora pasando a nuestra segunda pregunta, Pamela Ávila cuestiona si los pegasos y terrestres también pueden convertirse en alicornios. Y la respuesta es definitivamente sí banda, cualquiera de las 3 razas puede adquirir las alas y el cuerno de alicornio, y esto es algo que posee muchas pruebas. Siendo la más conocida, el caso de la princesa Cadence, la cual como se nos revela en la novela de Twilight y el hechizo del corazón de cristal, solía ser una pegaso huérfana criada por granjeros, la cual tras vencer a una bruja y darle amor en su corazón, fue teletransportada a la misma dimensión a la que fue Twilight, la cual hemos dominado como Dominio, siendo ahí donde conoció a la princesa Celestia y se convirtió en alicornio, por lo que ya desde ahí sabemos que es posible. Otro caso también bastante obvio pero obtenido a través de un método muy diferente es el de Cozy Glow, quien también era una pegaso y al obtener el poder del cencero de Grogar, logró transformarse en un alicornio, probando que quizás no sea necesario entrar al dominio para llevar a cabo la transformación. Incluso la propia Lauren Faust antes de su salida de la serie llegó a afirmar que cualquier raza era capaz de convertirse en alicornio con las cualidades necesarias. Hasta la prueba más reciente la podemos ver en la mismísima Sunny, ya que si bien ella no es un alicornio formal, pues se sabe que sus alas y cuerno no son reales, sí ha estado bastante cerca de la transformación, siendo que ella es una terrestre, aunque sigue siendo bastante incierto el por qué no es una transformación genuina. Pasando a nuestra tercera pregunta, el estudiante de la amistad Souga cuestiona qué pasó con la princesa Floriher. Y esta es sin duda una pregunta bastante interesante, ya que como sabemos Floriher, al ser un alicornio, es bastante probable que posea la inmortalidad de su madre y sus tías, y por lo tanto, seguir viva para los tiempos de la G5. Sin embargo, hay que tener varios elementos en cuenta, como por ejemplo, la cuestión de que si realmente Floriher es inmortal. Esto lo digo porque hay ciertos indicios de que quizás Cadence no lo sea, dado que no posee la suficiente magia para ello, pues en todos sus años como alicornio, ella no ha desarrollado la altura característica de estos y su cabello flotante emanante de magia. Aunque también es cierto que se requieren varios años siendo alicornio para obtener esos estados, pues Celestia y Luna aún en su adolescencia no poseían esas características y ellas se volvieron alicornios a una edad más corta que Cadence, y en el caso de Twilight tuvieron que pasar al menos unos 15 o 20 años. Aunque otro posible indicio es que, como sabemos, para los tiempos del último problema, Flori ya había tomado el papel de su madre como gobernante y guardiana del Imperio de Cristal,
algo que en teoría no sería necesario si Cadance fuera inmortal, por lo que bajo esa conclusión podríamos intuir que ni Cadance ni Floriger están vivas para los tiempos de la G5, ni siquiera para el momento en que Equestria se dividió. Y ese es otro punto que debemos tener en cuenta, banda, ya que ignorando lo anterior dicho, aún haría falta saber qué causó la ruptura de Equestria, siendo que como ya hemos comentado, la causa más probable hasta la fecha es una guerra de consecuencias catastróficas. Ahí tendríamos que preguntarnos si Floriger sobrevivió a lo que sea que haya pasado, que sabemos que debió ser algo de gran impacto como para poder borrar todas las ciudades de Equestria. Claro, es muy probable que el Imperio de Cristal haya sobrevivido gracias a los hechizos de protección tanto de Cadance, Shining y hasta de la propia Flori. Pero si ese fuera el caso, quiere decir que podríamos llegar a ver al Imperio de Cristal oculto entre las tierras nevadas en los tiempos de la G5. Uno gobernado por una ya adulta Floriger que pueda ser una guía y fuente de respuestas para nuestros protagonistas. Pero aun si eso llegara a suceder, dudo que sea pronto. Y ahora pasando a nuestra cuarta pregunta, Kevin Gerardo cuestiona ¿cuánto es aproximadamente una luna o ciclo lunar en Equestria? Y aquí tenemos una de las preguntas que más intriga ha causado pero que tristemente no posee una respuesta concreta. Esto porque los escritores y directores de la franquicia jamás han sido decididos en cómo manejar este término muy popular en Equestria. Primero que nada hay que tener en cuenta que el director de la primera película de Equestria Gears, Jason Tyson, donde se usó el término por primera vez con relevancia, mencionó que no había un equivalente humano, o sea nuestro, para ese término. Aunque es bastante obvio que lo dijo para limpiarse las manos y no generar posibles confusiones y contradicciones entre el crew y la comunidad. Sin embargo, lo que dice es cierto si consideramos que Equestria, o más bien el planeta donde se halla Equestria, no posee una rotación lunar como la nuestra, dado que ésta se mueve de forma artificial gracias a la princesa Luna, y esto a su vez causa que la Luna no posea un proceso de fases, dado que el Sol también se mueve, y por lo tanto no es capaz de iluminar a la Luna de la misma forma que conocemos. También hay que tener en cuenta que el uso que le dan no es muy congruente, ya que si bien parece que dicho término lo utilizan para referirse a años, es bastante evidente que ese no es el caso, ya que el término de años también se usa bastante en la franquicia, incluso se usó antes que lunas, indicando que efectivamente no son lo mismo, cosa que tiene bastante sentido. Pero aún así, la comunidad ha dado dos posibles respuestas a esta incógnita, pero tristemente ninguna de ellas logra ser totalmente congruente, siendo estas la de un mes y una quincena, esto debido al ciclo lunar de nuestro planeta, pese a lo anterior dicho, teniendo a los meses como respuesta más factible aunque no perfecta, ya que por ejemplo, la primera vez que se usó el término fue cuando la abuela Smith mencionó que la reunión de los Apple se realiza cada 100 lunas, es decir, cada 8 años, cosa obviamente imposible ya que la anterior reunión se dio el mismo día que Twilight llegó a Ponyville, algo que seguramente fue hace apenas un año. Pero fuera de eso, realmente las otras ocasiones no poseen muchas contradicciones, y de hecho ayuda a darle bastante sentido a varias de nuestras dudas con respecto al tiempo. Por ejemplo, con esto sabemos que el portal al mundo humano se abre naturalmente cada 3 años y medio, y el periodo de la cuarta temporada fue alrededor de 6 meses, pero realmente yo no tomaría esto como un hecho a estas afirmaciones, ya que también es cierto que se ha usado el término de forma incongruente. Lo más que puedo decir es que este término es una invención de los escritores para poder simplificar su trabajo y no tener que romperse la cabeza al estar creando cronología, cosa que inevitablemente los ha llevado a cometer errores que esperan que no notemos. Es así como llegamos a nuestra quinta y última pregunta, en donde el country nos cuestiona cómo cambió el mapa de Equestria entre la cuarta y quinta generación. Y esta, banda, es sin duda una pregunta muy importante y que ha sido fuente de mucho debate dentro del fandom, ya que hasta la fecha no es claro cómo se acomodan las locaciones actuales de la G5 con lo anteriormente conocido en la G4. En un principio, un póster promocional de la cinta nos había hecho creer que Altos de Zéfiro se hallaba en la misma montaña donde estaba Canterlot, mientras que Bridalwood se hallaba en las montañas nebulosas y Martin Bane en Horseshoe Bay, pero tras el estreno de la película y ver el mapa de Sony, puede que ese no sea el caso, ya que en dicho mapa vemos que las tres ciudades están relativamente cerca y que estos solo requieren unos cuantos días de distancia, aunque eso último no se lo tomen en serio, ya que es bien sabido que la franquicia no es muy congruente con las distancias. Además, recordemos que el árbol que hay entre Altos de Zéfiro y Bridalwood es el árbol de la armonía, por lo que tendrían que haber pasado por la zona del bosque Everfree, a menos de que el árbol se haya movido, cosa que siempre es posible. Sin mencionar que debido al gran salto de tiempo no sabemos cuántos cambios geográficos pudieron haber pasado, desde nivelación del mar, de biodiversidad o hasta paleogeográficos.
por lo que realmente son pocos los puntos de comparación de los que podemos fijarnos. Pero ojo banda, porque si algo tenemos en claro es que los lugares que llegamos a conocer sí existen o existieron, dado que al inicio de la cinta vemos que Argyle posee un mapa de Equestria idéntico al que conocemos, donde se muestran Canterlot, Ponyville, Cloudesdale y el bosque Everfree. Además de que en la estación abandonada de Altos de Zéfiro podemos ver los nombres de Ney Gaagra y Manhattan, lugares que también vimos en la G4 afirmando que estas están o estuvieron ahí. Por lo que de lo único que podemos fiarnos es del hecho de que gran parte de la cinta se desarrolla en una zona costera y que técnicamente debieron pasar por la zona central de Equestria para llegar a Bridlewood. Esto nos podría decir que aún hay varias zonas de Equestria que aún no han sido exploradas y que quizás mantengan sus propios asentamientos y poblados los cuales tengan más conocimiento de los tiempos de Twilight. Esto se refuerza por, como ya he resaltado, el mapa de Sony posee bordes quemados y hasta un hoyo, lo que puede ser una clara pista de que este no está completo y me atrevo a decir mal diseñado, ya que claramente no posee proporciones lógicas. Pero bueno, si somos justos, aún con los avances tecnológicos dudo que los ponis cuenten con los recursos para hacer un mapa más preciso. Pero recordando lo que he dicho en este y otros videos, es probable que estas decisiones sean más que nada para simplificar las cosas para los escritores y sobre todo los animadores, y esto puede llegar a ser justificado más adelante o no. Ahora, si quieres saber cómo probablemente Celeste y Luna se convirtieron en alicornios, la respuesta a esa y otras preguntas estarán disponibles en esta ventanilla. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y recordarles que se suscriban, den like, compartan y dejen su comentario y sobre todo activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.